Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. En esta mañana, quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad que me ha dado de poder estar aquí entre ustedes. Si hubiese sido por mi capacidad o por mi condición de salud, lo más probable es que me hubiese quedado en la casa. De manera curiosa, el viernes me enfermé y en la noche tenía un trancazo, de lo que le llamamos acá normalmente trancazo, y estaba yo con los ojos hinchados y me dolía desde la primera canita que tengo acá hasta la uña del pie. Me dolía todo, así que yo veía difícil, hermano, en verdad, estar con ustedes acá, mas sin embargo, determiné venir hasta muriendo. Pero bueno, como ven, gracias al Señor no permitió que yo me muriera, sino que me restableciera, que me compusiera, y aquí estamos con ustedes, pues, en esta mañana. Amén. Como el hermano Cecilio bien apuntó, el tema de esta mañana tiene que ver con buscar y poner la mira en las cosas de arriba. Este es un texto que nosotros realmente el tema que vamos a tratar va a estar circunscrito a los versículos 1 al 4 del capítulo 3 de la epístola a los Colosenses. Sin embargo, hermanos, yo quiero hacer una introducción breve respecto a esta carta, a esta epístola que Pablo escribe a los hermanos de Colosas. Primeramente, la ciudad de Colosas era una ciudad situada en lo que hoy se conoce como Turquía, pero que antiguamente era la península de Anatolia y que posteriormente en la época del Imperio Romano se llamó el Asia Menor. Entonces, los habitantes de Colosas eran de un grupo racial más bien conocido como anatolios, pero eran de cultura griega. ¿Por qué? Porque hablaban el idioma común que los griegos manejaban en esa época, que era el griego koiné, el griego comercial. Esta ciudad tiene, curiosamente, el nombre es Colosas, y viene de un término que en griego se utilizaba para los monumentos enormes. Aquellos monumentos que eran tan grandes colosos, que a grandes distancias se divisaban. Eso era algo muy común en la cultura griega. Un coloso muy conocido en la antigüedad fue el famoso coloso de Rodas, que era una estatua enorme con forma humana con el cual se entraba a la ciudad. Pero la ciudad de Colosas era precisamente una ciudad donde había muchos monumentos de esa estatura, de esa condición de ser grandes. Ahora, ¿cómo llega a escribirse por primera vez esta carta a los hermanos de esta ciudad? Bien, un ciudadano de esta ciudad llamado Epafras conoce a Pablo en la ciudad de Éfeso, ciudad en la cual Pablo había llevado el evangelio y había constituido con el tiempo una iglesia. Posteriormente, este hombre, habiendo sido objeto de discipulado, y un discipulado serio, hermanos, un discipulado no de memorización de versículos bíblicos nada más, sino de vivencia y de comprensión del evangelio, fue lo que hace que posteriormente Epafras regrese y empiece a compartir el evangelio en esa ciudad y se constituya o se abra o se funde esta iglesia a la que Pablo le escribe esta carta. Ahora bien, si las cosas eran tan ideales, ¿por qué Pablo le escribe esta carta? Resulta ser que el hermano Epafras le comunica a Pablo un informe que lo estaba perturbando, y es que la condición de la iglesia estaba mal. ¿Qué cosas era la que había dentro
de la iglesia, o qué problemas era lo que había dentro de la iglesia de Colosas. Bien, el primer problema eran los judaizantes. Ese era en primer lugar. El segundo problema era el ascetismo. Y en tercer lugar, el culto a los ángeles. Los que pueden posteriormente leerse esta carta es breve, nada más es de 4 capítulos, se van a dar cuenta que estos son los 3 problemas más importantes. Habían más, como en toda iglesia, hay problemas de tipo moral, hay problemas de todo, pero estos 3 eran los que más perturbaban a Epafras. Y precisamente el primer problema, que era de los judaizantes, que fue el mismo problema que se empezó a dar en Gálatas. ¿Recuerdan cuando Pablo escribe a los Gálatas y le dice que los que estaban hablando que la circuncisión era necesaria para completar la salvación, estaban predicando otro evangelio? Bueno, precisamente Colosas no se salvó de esa condición. En el capítulo 2, y vamos a verlo brevemente, en el versículo 11, y luego en el capítulo 3, versículo 11, vamos a ver mención de este problema. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de manos. Pablo dice precisamente esta frase, circuncisión no hecha de manos, porque había un grupo de hermanitos que estaban diciéndole a los otros que te circuncidaras a la usanza de los hebreos para poder ser verdaderamente y completamente salvo. Un problema grave. ¿Por qué? Porque ponía entredicho la obra que Cristo se supone hace en el creyente cuando él cree, que es única y suficiente la muerte de él en la cruz. Entonces le estaban añadiendo otra cosa, y Pablo lo denuncia, y sigue diciendo el versículo 11, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Yo le pregunto algo, ¿en la Biblia se menciona alguna vez que Cristo fue circuncidado? No se menciona, pero se supone que sí lo hizo en algún momento por ser judío. El asunto es que Pablo dice, en la circuncisión que Cristo hizo, por haber cumplido la ley y por haber entonces con su obra habernos abierto el camino para la salvación, nosotros no necesitamos ninguna otra circuncisión. Y en el versículo 11 del capítulo 3 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Miren que esta situación de los judaizantes era tan generalizado en esa época como lo que hoy puede ser. Igual de peligroso, hermanos, la famosa teología de la prosperidad, que es algo que sutilmente se ha ido metiendo en las iglesias, y de donde no se le ponga freno, acaba con las iglesias, porque acaba precisamente con la fe del creyente. El segundo problema era el asunto que tenía que ver, siguiendo con esta práctica de los judaizantes, era el de las ordenanzas. Y en el versículo 14, del capítulo 2, vemos que Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque precisamente estos judaizantes, que eran cristianos, hermanos, no es que eran gente que venía del mundo, o que no era creyente en Cristo, sino que ellos pensaban que había que hacer, ante todo, guardar algunas tradiciones judías. ¿Y qué sucedía con el judío? Nosotros entendemos que el judío, para poder verse acepto ante Dios, para poder justificarse ante Dios de un castigo, tenía que cumplir toda la ley. Y el que la incumplía en un punto, ¿qué se hacía? Se hacía culpable de toda. Tú podías cumplir de A a la Y, pero incumplías la Z, estabas listo. Porque la ley de Dios era una ley moral, es decir, te obligaba a que con hechos tú demostraras que estabas observando o que estabas siguiendo o que estabas temiendo a Dios.
por incumplir la ley, es decir, todo practicante de la ley la iba a incumplir de alguna u otra manera. Por lo tanto, los decretos de la ley conspiraban contra él, lo hacían culpable. Y por esa razón, vemos que en este versículo 14, Pablo dice que se anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto era algo que también se estaba dando dentro del entorno de la ciudad de Colosas. También con respecto a esta práctica judaizante, muchos estaban dándose a lo que era observar, comer o abstenerse de algunas carnes o bebidas, de algunos días de reposo, de algunos días de fiesta, de algunas lunas nuevas, etc. Y eso lo vemos en el versículo 16 de este capítulo 2. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Miren, otra cosa que tenía el judaísmo, que trató de penetrar la iglesia de Cristo, era que de todos modos tenías que cumplir el sábado, de todos modos tenías que cumplir las fiestas hebreas, de todos modos tenías que abstenerte de comer animales que no fueran, que fueran impuros, porque si no te convertías en impuro tú. Y Pablo le dice: nadie, por la libertad que tenemos en Cristo, por la plenitud que tenemos en Cristo, nos debe juzgar por esas cosas, porque nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que Pablo denuncia esto y trata de corregirlo. En segundo lugar, habíamos dicho que en la iglesia de Colosas se estaba también desarrollando muy detrás del telón, muy encubiertamente, un ascetismo. ¿Y qué era el ascetismo? Bueno, el ascetismo era una práctica común entre los griegos, que era de abstenerse a ciertos placeres y necesidades con tal de mortificar la carne. Y créanme, hermanos, se van a reír, pero hay muchos cristianos en la actualidad que son ascetas, que piensan que por abstenerse de comer alimentos y que muchas veces tratan de barnizar esta práctica con ayuno o con vigilia, de abstenerse del sueño, de abstenerse de comer. Dicen: yo estoy buscando a Dios, pero precisamente lo están barnizando con obras humanas. Lo están barnizando con obras humanas, no necesariamente. Y ahí es donde muchas veces tenemos que examinar las prácticas que hacemos. No necesariamente es un asunto que va a llevarle a la madurez, que va a llevarle al crecimiento y que va a llevarle a practicar el evangelio de manera correcta. Esto pasaba en los primeros años de la iglesia. Y como cosa que se repite, si no se corrige, pasa posteriormente. Y en último lugar, habíamos dicho que los hermanos de la iglesia de Colosas estaban dándole culto a los ángeles. Esta era una cosa terrible, hermano, porque no era un asunto de que, bueno, yo voy a buscar a Dios, yo voy a ayunar porque quiero buscar a Dios, yo voy a abstenerme del sueño en la noche para hacer una vigilia para buscar a Dios. Era porque muchos estaban dándole culto a los angelitos. Y nosotros sabemos lo que la Biblia dice con respecto a darle culto a alguien o a algo que no es Dios. Eso es idolatría. Dentro de la iglesia de Colosas, hermanos, había idolatría. Entonces estamos viendo que esta epístola, que muy pocas veces se lee, es una epístola importante, porque como todas las epístolas de Pablo, pero sobre todo esta, busca corregir asuntos serios, asuntos que si no se corrigen pueden dar al traste con una congregación, pueden dar al traste con un individuo que quiere o que pretende seguir al Señor. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el tema que vamos a tratar en esta mañana? Tiene que ver mucho.
De hecho, la epístola a los Colosenses lleva un hilo de temas en el cual se mencionan todas estas circunstancias y luego cae en el capítulo 3 y sigue en todos los versículos que componen el capítulo 3 y termina posteriormente en el capítulo 4. Ahora bien, yo quisiera leer con ustedes, hermanos, este texto de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estos 4 versículos empiezan, mis queridos hermanos, mencionando una figura ritual, aunque nosotros no la veamos ahí. ¿Y cuál es la figura ritual que empieza a mencionar estos versículos? Es el bautismo. Si nos vamos al capítulo 2 nuevamente, a los versículos 11 y 12, y luego a los versículos 20 y 22, vamos a ver lo siguiente. Capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, ¿lo tienen, hermanos? Bien, dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo en estos 2 versículos dice: miren, ustedes no necesitan la circuncisión, porque la circuncisión que ustedes obtuvieron por fe es aquella que no es hecha de mano. Pero, dice, ustedes más bien han sido sepultados con él y resucitados con él. ¿Cómo? A través del bautismo. La figura del bautismo que nosotros tenemos, o lo que comprendemos del bautismo bíblico, es que morimos, ¿verdad? Morimos juntamente con Cristo, somos sepultados con Cristo, pero también resucitamos con Él. Entonces, ¿qué sucede ahí, mis hermanos? Este pasaje, como bien dije, empieza diciendo eso. Nosotros tenemos en el bautismo que logra el Señor muriendo y resucitando con nosotros, es lo que nos debe entonces llevar a observar lo que vamos a ver en estos 4 versículos. También el versículo 20 al 22 dice: pues si habéis muerto con Cristo, vuelvo y se menciona lo mismo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Miren, quiero apuntar algo aquí, mis hermanos. El apóstol Pablo era un judío de los más observantes de la ley que pudo haber existido. Era de los más recalcitrantes que pudo haber habido. De hecho, él mismo se autodenomina en una de sus cartas como hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, es decir, más que practicante, exageradamente practicante. Pero ¿qué era lo que practicaban los judíos de la época de Jesús y épocas posteriores? Ellos practicaban un judaísmo que se llama judaísmo
se me fue el nombre. Pero era un judaísmo que Jesús denunció cuando dijo que estos añadían a la ley mandamientos de hombres. Ajá, ya recordé el nombre. Judaísmo talmúdico. ¿Y qué era el Talmud? Bueno, el Talmud era una serie de escritos que muchos maestros, muchos rabinos judíos empezaron a escribir en su primer exilio, que fue en Babilonia. Ellos estuvieron 70 años en Babilonia, así que tuvieron todo el tiempo para escribir cuanta cosa pudieron para, supuestamente, hermanos, no caer en las desgracias que les ocasionaron ser cautivos en Jerusalén. Y entre esos había muchas exageraciones, como las que, por ejemplo, pasó con Jesús cuando algunos judíos vieron a sus discípulos recoger espigas del piso. O como las prácticas que había en el tiempo de Jesús, que un hombre hacía o firmaba una carta de solicitud de divorcio porque su esposa le había quemado el guiso de lentejas. Y no porque había adulterado o no porque había fornicado, sino porque le había quemado la comida. Eran asuntos tan absurdos y tan radicales que son las que Jesús menciona en los evangelios y las que Pablo está denunciando aquí. Porque él dice, no manejes, y no se refiere a manejar el automóvil, no. No manejes, no gustes, o sea, no pruebes, no comas, ni aún toques. ¿Pero qué dice? ¿En conformidad a qué? A los mandamientos de la santa y eterna ley. No, según los requerimientos y doctrinas de hombres, es decir, según los requerimientos y doctrinas que heredaron del Talmud, cuando estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, quejándose, deseando que los babilonios fueran reventados contra las paredes, ahogados en los ríos, y que le dejaran en paz para poder regresar a Jerusalén. Mis estimados hermanos, aquí vemos que lo que Pablo primeramente ataca es que más bien el centrarse en estas prácticas del judaísmo, que no eran bíblicas, porque bien se apunta que eran propias de hombres, son las que se deben desechar por completo y que se deben guardar las bíblicas. Es ahí donde entonces Pablo dice en el primer versículo, sí, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere esto de buscar las cosas de arriba? Bien, la palabra, primeramente quiero desarrollar la palabra buscar. Bien, la palabra buscar, miren, es una palabra que nosotros usamos en español. La palabra griega de la cual se traduce buscar es una palabra que aún nosotros usamos en español, aunque lo usamos mal. Pero es la palabra seteo. Aquí en Panamá nosotros usamos esa palabra para ponerle los rollos a las mujeres. Pero ¿qué hace una mujer que se setea el cabello? Se lo pone bonito, ¿verdad? Se lo arregla, se lo acondiciona, se lo configura. Entonces esta palabra buscar lo que indica es eso. Busca, acondiciónate a las cosas de arriba. ¿Ok? Primer lugar. En segundo lugar, habla de arriba, bien, de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Qué denota la palabra arriba? La palabra arriba denota un lugar más elevado. Miren, denota lugar, no realidad. Lugar, un lugar más elevado. Lo opuesto a abajo. En este caso, es decir, en el versículo 1, se refiere a los asuntos que provienen de Dios, que provienen del cielo mismo. Ahora bien, Pablo nos empieza diciendo, si habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A la vez que dice eso, nos dice que en esas cosas de arriba que debemos buscar son las donde está Cristo sentado. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra la figura de Cristo triunfante, reinando, gobernando, a pesar de que muchos dicen que no, pero el Señor está triunfante y está gobernando. Antes de proseguir, quisiera que fuéramos al Salmo 110 en el versículo 1. Salmo 110, versículo 1. ¿Qué dice? Un salmo de David. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren, ese versículo hasta el mismo Cristo lo utiliza para decir que cuando se haya vencido todo el mal, Él va a estar así, pisoteando todo lo que Él venció, va a estar como el estrado que tenían los reyes cuando se sentaban en su trono y ponían su pie para descansar. Aquí vemos, como les dije, la figura de Cristo reinando a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos? Y quisiera que pudieran apuntar tres cosas a las que apunta esto de buscar, o sea, configurar nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras decisiones a las cosas que provienen de Dios mismo. En primer lugar, hermanos, la presencia de Dios. En segundo lugar, el gobierno de Dios. Y en tercer lugar, la cosmovisión de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a configurar, a buscar las cosas que provienen de Dios, del Dios triunfante que tiene todo bajo sus pies, que porque Él le da la gana y es victorioso, lo está pisoteando porque Él es el más grande? ¿Cómo vamos nosotros a querer buscar eso si primeramente tenemos un desprecio, o no solamente un desprecio, muchas veces un desconocimiento, una ignorancia de que el Señor está aquí, porque el Señor también está allá abajo, que el Señor está en este momento recibiendo nuestra oración, pero está en medio de la conversación de los borrachos que están, quién sabe, diciendo qué locura, que está en la conversación de alguien que está diciéndole algo bonito a su esposa, pero que también está en presencia de las acciones de una persona impía que está haciendo cualquier barbaridad. El Señor está presente en todo lugar. Y por el hecho de que el Señor está presente, eso nos debe llevar a buscar las cosas que provienen de Él. En segundo lugar, ¿cómo vamos nosotros a buscar las cosas de arriba, las cosas que provienen de Él, si no tenemos idea de que Él está gobernando? De que así mismo como Él está presente, Él también tiene toda la potestad de mandar un juicio, porque Él es justo. Mucha gente a veces pregunta y dice: hermano, si Dios está gobernando, ¿por qué permite que los cristianos en Siria estén muriendo? Y yo honestamente les digo, hermanos, porque Él es, por eso mismo, porque Él es soberano. Él se glorifica en la muerte de esa persona. De hecho, ¿cuántas personas han matado en Siria y en Irak ahorita? Y en aquellos lugares que persiguen de manera furiosa el evangelio. Y el cristianismo no ha dejado de estar en esos lugares. Créame que con una barrería así ya hubiese sido aniquilado el evangelio, ya hubiese sido aniquilado el movimiento cristiano, y sin embargo Dios se glorifica tanto porque Él está gobernando y controlando las cosas, que todavía sigue habiendo testimonio de Cristo en todo lugar. Hermanos, ¿por qué debemos buscar las cosas de arriba? Porque Él está gobernando, y está gobernando siempre, aunque usted lo dude.
pero Él es más que gobernante. Él es el dueño de todo lo que pasa, de nuestras circunstancias, sean buenas o malas, pero Él es el dueño. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a buscar las cosas de arriba, mis hermanos, si no tenemos una cosmovisión divina, la cosmovisión de Dios? Y cuando hablamos de cosmovisión es el pensamiento de Dios. Miren, hay instituciones que Dios estableció desde el inicio. La primera fue la familia. Nosotros vemos en el Génesis que cuando Dios crea al hombre y luego a la mujer, les da la orden de reproducirse, de formar familia. De hecho, la sentencia bíblica dice: y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar eso dentro de los márgenes debidos. No estamos saliendo de él tampoco, pero sí respetarlo. No podemos, por ejemplo, permitir en nuestras iglesias una apertura hacia los movimientos actuales que quieren transformar la sociedad, como el feminismo, o el machismo, o el homosexualismo, el lesbianismo. No podemos nosotros permitirlo, porque donde lo permitamos estamos diciendo que no estamos pensando como Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mi hermano, respecto a esto de la cosmovisión cristiana, ¿qué otra orden Dios da con respecto a la humanidad? Dios le da a la humanidad la orden de trabajar. Después que Dios creó al hombre y a la mujer, les dio una segunda orden, que fue labrar la tierra, administrar la creación. Y eso conllevaba un esfuerzo de parte de Él. Hoy en día, tristemente, por estas nuevas tendencias que se están dando, y la que hace décadas atrás se dio y que ganó mucha fuerza y que fue muy popular, basada en la doctrina de Carlos Marx, le decía que independientemente quién trabajara más o quién trabajara menos, todos deberían ganar lo mismo, porque era un bien social o era un bien común. Pero miren una cosa, la humanidad se dio cuenta que eso era una falacia, porque los propios países comunistas lo desecharon. Dijeron: tú sabes qué, mejor volvamos al capitalismo, porque esto nos está matando aquí. La pobreza se está extendiendo. No puede ser que vivan igual tanto los que producen menos como los que producen más. Eso no puede ser. Al fin y al cabo, hermanos, Dios nos dio la orden individual y como sociedad a que trabajemos y que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo, no el fruto del trabajo de otro. Hermano, ¿usted sabe cuánto ha dañado ese socialismo que ha penetrado, por ejemplo, en Panamá, en nuestros sindicatos? Que, por ejemplo, a mí y a usted le descuentan un seguro educativo que usted nunca llega a disfrutar, porque lo disfrutan los famosos sindicalistas, que hasta viven mejor que uno, que no trabajan, porque yo creo que ni Genaro ni el otro se rompen la espalda como todos los albañiles y soldadores que trabajan en la construcción. Entonces, la cosmovisión de Dios le dice que cada quien es digno de ganar, como Jesús después repitió en el Nuevo Testamento: cada obrero es digno de su salario por el trabajo que hace. De hecho, una persona en estos días me dice: bueno, si eso es así, ¿por qué Jesús en una de sus parábolas le dijo a un grupo de trabajadores que le iba a pagar lo mismo a ellos que habían iniciado desde temprano como a los otros que habían iniciado desde la tarde? Yo le dije: es que ahí Jesús no estaba planteando ningún comunismo, no te equivoques. Jesús lo que estaba enseñando ahí era la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, pero en ningún momento la Biblia sustenta que uno va a disfrutar del esfuerzo de otro. Uno va a disfrutar del esfuerzo propio. Cuando la Biblia nos dice, en este pasaje, en este versículo 1, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios,
Nos está diciendo esas tres cosas con todas las implicaciones, hermanos, que puede surgir. Ahora, mucha gente preguntará, hermano, cuando traslado eso a la iglesia, barrer la iglesia, acomodar las bancas, ¿eso no es buscar las cosas de arriba? Bueno, hermano, yo tengo que decirle algo en este momento. Es rotundamente no. Rotundamente no. Que Dios se agrada de que usted haga eso, sí, Dios se agrada. Dios se agrada. Pero por lo que hemos visto hay cosas que trascienden de un lugar físico como un templo donde se adora a Dios, que son las cosas que estamos apuntando, como les dije, presencia de Dios, gobierno de Dios y cosmovisión de Dios. El hecho de que una banca o un lugar de reunión esté sucio o no, miren hermano, le voy a decir la verdad, eso no daña en nada el avance del evangelio. Pero sí puede beneficiar o perjudicar eso el hecho de que yo sea una persona que todos vean que es trabajador y que es honesto. El hecho de que todos vean que yo soy una persona que busca a Dios, que está consciente que Dios está en todo lugar, por lo tanto, por agradarle a Él me voy a abstener de hacer ciertas cosas. Y añade y beneficia más al Evangelio el hecho de que yo piense en oponerme a todas esas tendencias sociales malignas que se están dando hoy, que estar limpiando o arreglando unas bancas. Le digo la verdad, cuando esto fue escrito, no fue escrito pensando en estos trabajitos que uno puede hacer, que de hecho es bueno. Pero hermanos, para el avance del Evangelio, siempre el que lo mira a usted ve su conducta moral. ¿O no es así, hermano? La ve. Yo le comentaba a la hermana Yadira hace un rato que esta semana me tocó a mí, tristemente o felizmente, depende de cómo lo veamos, de tener que hacer una denuncia en el colegio por el comportamiento de una niña. Saliendo yo del colegio, dirigiéndome a mi casa, se estaciona un taxi cerca de mí en donde se baja una niña con el uniforme del colegio. Y yo le digo, yo miré el reloj, yo le digo, oiga, ¿usted se le quedó algo en el colegio? Ella me dice, no, profesor, acabo de llegar al colegio, ya a las 3 de la tarde. La cosa es que ella se bajó y ni siquiera se bajó en la entrada del colegio, sino en la parte de afuera, como para ir, ¿cómo se llama? Escondida y que de repente dijeran, no, es que ella estaba ahí. Resulta ser que al día siguiente yo digo, oiga, mira que me pasó esto, vi a fulanita, eran las 3:05, 3:10 de la tarde, y ella me dijo que acababa de llegar del colegio. Ah, profesor, hágame un favor, hágame una nota donde usted explica todo lo que vio. Bueno, yo lo hice, al día siguiente llamaron a la mamá y la mamá tuvo que aceptar que sí, que era cierto, que la niña no había ido al colegio. Y lo más triste fue que cuando me monté al taxi, el taxista me dijo, ¿usted es profesor de ella? Yo le dije, sí. Mire que la recogí en una casa donde ella se despidió de un muchacho con un beso, un sonoro beso en la boca. Y eso a mí en verdad que me entristeció, porque eso es a futuro un mensaje directo de que va a salir preñada. Eso no hay que ser muy inteligente, hermanos, para pronosticar que eso va a pasar. ¿En qué aplico esto yo con respecto a este primer versículo? El día que la mamá vino, la mamá quería verme para agradecérmelo, porque dice que eso lo iba a arreglar en la casa. Yo me imagino que a esa niña la cosieron a punta de rejo, pero dice que ella quería agradecerme. Yo, bueno, me sentí honestamente bien porque, no tanto porque le dieron rejo, sino porque hice lo que debí. Me comporté de acuerdo a lo que este versículo 1 dice: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, esto es importante, créame, y se lo digo con honestidad.
Porque muchas veces dentro del movimiento cristiano estamos pensando que el buscar de Dios es hacer asuntos externos y más bien cosméticos, como barrer, trapear, pintar, arreglar, que estar siendo luz en la sociedad. Miren, hermanos, más que nada hoy nosotros necesitamos ser ejemplos inteligentes de que el cristianismo sigue un documento llamado Biblia, que siempre ha tenido la razón porque expresa el pensamiento de Dios. Al fin y al cabo, la Biblia dice que todo va a estar bajo el estrado de sus pies y nosotros tenemos que vivir conforme a eso. De que aunque nos maten o aunque nos metan presos, miren, no vamos a perder la causa por eso. Al final se va a triunfar porque ya Dios determinó que Él va a triunfar. En el versículo 2 se sigue diciendo: poned la mira en las cosas de arriba. Al principio se nos decía mirar, buscar, perdón. Ahora se nos dice poned. Poned la mira en las cosas de arriba. Esto de poner la mira significa, hermanos, ejercitar la mente, prestar atención mentalmente, estar solícito. Hermano, cuando usted mira algo mucho, es porque usted en su cabecita ya está tomando algún tipo de determinación de cosas que va a hacer. Y no solamente cuando uno dice literalmente que me le quedo mirando a algo, sino cuando usted piensa mucho en algo, es porque ya está determinado en cierta manera a tomar acción referente a eso. Entonces, cuando Pablo nos dice en este segundo versículo de que poner la mira en las cosas de arriba, es que bueno, ya habiendo configurado nuestra mente, y entonces es hora de actuar. Poner la cosa en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mente, o pon la mira en las cosas que tienen que ver con la presencia de Dios, el gobierno de Dios y su cosmovisión, y no en las cosas que son las de la tierra, que ignoran la presencia de Dios, ignoran el gobierno de Dios y mucho menos piensan como Dios piensa. Se hace esa contraposición de que nosotros debemos poner por obra esto, porque lo que es terrenal, lo que es propio de los hombres, ha fracasado, mis hermanos. ¿Quién me puede decir a mí que el homosexualismo como sistema de vida, como lo quieren plantear, ha sido un éxito? Nadie. Miren, yo estuve viendo el video de la vida de Freddie Mercury. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer a Freddie Mercury. Freddie Mercury fue el vocalista de una banda inglesa llamada Queen, que tenía una excelente voz, de hecho. Pero Freddie Mercury fue uno de los primeros casos de SIDA a nivel mundial. Pero Freddie Mercury era un loco o una loca, no sé cómo decirlo. Pero Freddie Mercury tenía tanto novio, él veía y le gustaba. Y muchos de los actuales proponentes de la ideología de género y de estas ideologías marxistas dicen que es un derecho. Pero ¿cómo va a ser un derecho ser homosexual o lesbiana si al fin y al cabo no procreas? Primera orden que dio Dios en el inicio. Y segundo, obtienes consecuencias de enfermedades incurables como el SIDA. Eso es un síntoma de que esto no ha triunfado. ¿Qué debemos nosotros hacer? Poner por obra todo lo que tiene que ver con los 3 puntos que mencionamos anteriormente. Ponerlos por obra, hermanos, comprometernos con eso. Si usted es cristiano, mire, más que verlo en una vigilia o verlo en un ayuno, yo me alegraré más cuando usted confronte a una persona de esa condición y le diga, estás mal. ¿Por qué? No porque lo digo yo, sino porque Dios lo dice en su palabra. Y te vas a condenar, quiero que sepas. Y si no me quieres creer, bueno,
Ese es tu problema, pero te lo dije. Saben que ahora que digo esto y que muchos se sonrieron, en estos días me tocó en la iglesia hablar acerca de evangelismo intencional. Yo le decía a los hermanos, cuando usted vaya a compartir el evangelio, no le esté tirando flores a la gente. Porque la buena noticia es que Dios los puede salvar de la condenación. Pero usted dígale por qué se condena. No le esté diciendo que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Dígale, estás en pecado, no eres justo y te vas a ir derechito, sin escala, directamente al infierno. Entonces, mis hermanos, esa es nuestra forma de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La pregunta es, que sería muy bueno que nos las contestaran. No sé si internamente o en público, pero el asunto es que nos las contestáramos. Y es la siguiente: ¿está dispuesto usted a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Bueno, lo dejo para que personalmente nos lo podamos preguntar y lo podamos contestar, pero que sea lo suficiente como para ponerlo en obra, hermanos. Quiero decirles algo: todo este movimiento social que hay en la actualidad lo que quiere es callar a la iglesia. Quiere hacerlo. De hecho, muchos de los argumentos que están sacando es que estos movimientos están triunfando en países donde la iglesia tuvo un control férreo en la población, como por ejemplo lo que se dio en Irlanda hace unos días atrás, en donde se aprobó por ley el aborto. Y eso fue una manifestación de mujeres llorando. ¡Oh, qué alegría! Yo digo, pero estas mujeres lo que tienen es aserrín. Yo quería decir otra cosa, pero lo que tienen es aserrín en la cabeza. Y el argumento que sacan es que triunfó esa ley en un país, en Irlanda. El catolicismo romano es la religión dominante, o la forma de cristianismo dominante. Y dicen ellos, triunfamos porque ni siquiera la iglesia católica irlandesa pudo impedir que esta ley, que nos tenía amarradas por décadas. Hermanos, posiblemente este grupo en Irlanda pudo callar a la iglesia católica en Irlanda. El asunto es si nosotros vamos a permitir que eso pase en Panamá. El asunto es si la otra parte del cristianismo va a dejarse callar. Se dejará callar siempre y cuando no pongan su mirada en las cosas de arriba y mucho menos las busquen. El apóstol Pablo termina estos 4 versículos diciendo lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Curiosamente, habiendo desarrollado todo esto de que debemos buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, él dice, ¿saben por qué deben hacer eso? Porque estáis muertos. Yo me pregunto, a un muerto, bueno, después que matan a una persona, al cadáver tú le puedes tirar cuanta bala tú quieras, pero ya no lo vas a poder volver a matar. O sea, lo mataste una vez. A menos que nosotros creamos que tenemos más de una vida, 7 vidas como el gato. Pero lo que el apóstol está diciendo es que nosotros habemos muerto y la vida que tenemos, que de hecho sí tenemos una vida extra, está escondida en Dios. Nadie la va a poder perjudicar, nadie la va a poder extinguir ni eliminar, porque está en las manos de Dios. Amén. Nosotros, si hemos creído verdaderamente en el Señor, tenemos esta realidad. Y sigue diciendo el versículo 4: cuando Cristo, vuestra vida, si lo que hacía alusión en el versículo 3,
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren cómo termina este versículo 4 diciendo o dándonos, reafirmándonos la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando Cristo, la vida nuestra que está escondida en Dios, se manifieste, entonces nosotros también nos vamos a manifestar, pero con Él en gloria. Hermanos, ¿por qué usted y yo debemos buscar las cosas de arriba y poner la mirada en las cosas de arriba? Porque nosotros estamos del lado vencedor. Hermanos, todo esto es una lucha. Todo esto es una batalla. Pablo mismo habló de eso cuando en el capítulo 6 de Efesios, desde el versículo 10 en adelante, nos habla de la armadura de Dios y nos dice vestidos de la armadura de Dios. Nosotros estamos en una guerra en donde somos objeto de ataque, pero precisamente nuestra lucha es una lucha de resistencia, de mantenernos en la posición. Miren, y como muchos comentaristas bíblicos nos explican, cuando Pablo se refiere a la armadura de Dios es porque se está fijando en un soldado romano que está cuidando la celda. Pero más que eso, más que ver la indumentaria, Pablo también está viendo la actitud del soldado romano, que se cuenta en las crónicas que muchas veces los soldados romanos no perdían la guerra o las batallas, no tanto por haber lanzado más espadas o haber lanzado más lanzas o dardos o flechas, sino por haber mantenido posiciones de defensa por más tiempo, lo que lograba que el enemigo se cansara, entonces ellos contraatacaban. Miren, y esos son crónicas repetidas de los romanos. Muchas veces eran una centuria, venía un ejército inmenso de bárbaros, empezaban a pegarle a esos escudos, ellos ahí haciendo la forma de tortuga, yo no sé cómo se llamaba, pero eran posiciones que eran difícilmente penetradas. Como ellos podían tener en cierta manera visión, ellos veían, ya se cansó, así que vamos para encima. Y el que se le antojara decir, yo voy por encima, y caí en medio de la formación, ese salía peor que un pavo relleno para Navidad, porque quedaba lleno de agujeros. El Señor, que nos está mandando a que busquemos las cosas de arriba y pongamos la mira en esas cosas, pero sosteniendo y guardando la posición, las creencias que Él quiere que guardemos, hermanos. Muchas veces hay, y les puedo hablar, nada más que no voy a mencionar nombres, hay denominaciones, tanto aquí en Panamá como fuera de ellas, que están abriendo sus puertas al mundo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no están guardando su posición. Se olvidaron de mirar, se olvidaron de buscar las cosas de arriba y se fijaron en la de la tierra. Nos conviene, es más político, es más diplomático abrirle las puertas al lobby LBGT. Ahora es IHZ, ¿no? Tantos géneros ya. Abrir las puertas a eso. Y están siendo derrumbadas, están siendo contaminadas y están volviéndose cochinadas de iglesias. No permitamos esto, hermanos, en cada una de nuestras congregaciones. No permitan ustedes, hermanos, que eso pase aquí, o que pase dentro de la asociación, o que pase dentro de la convención. No lo permitan. De la única manera que esto va a ocurrir es que los principios que estamos apuntando sean puestos a un lado e ignorados. Mis hermanos, ¿queremos buscar las cosas de arriba? ¿Sí o no? Bueno, entonces pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta ya tarde, te damos las gracias, Señor, por tu palabra.
Señor, posiblemente pudieron haberse dicho algunas cosas más, mas sin embargo, tú sabes lo que cada corazón necesita. En este momento te pido que cada uno de los hermanos pueda, de manera individual, repasar estos versículos, repasar estos textos de la Biblia que hemos apuntado. Señor, saber que tú estás en todo lugar, observando lo bueno y lo malo que hace cada ser humano. Señor, que recordemos nosotros que tú estás gobernando, que todos tus enemigos están debajo de tus pies, pisoteados, hollados, como quien pisa la serpiente, Señor, para poderle asestarle el golpe a la cabeza. Señor, y que nosotros podamos, de manera sincera, pero de manera consciente e intencional, oh Dios, tener la misma cosmovisión tuya, tener la cosmovisión que tú plasmas en tu palabra y defenderlo, Señor, a una costa de nuestra vida. Porque, Señor, como bien decía un conferencista cristiano el año pasado aquí en Panamá, que cuando estemos ante Dios rindiendo cuentas, que nos acusen de groseros, que nos acusen de pedantes, pero que no nos acusen de cobardes. Y que precisamente esa es la primera palabra que se utiliza de las personas que van a ser echadas en el lago que arde con azufre y fuego. Los cobardes, los que no se atrevieron a poner tu nombre en alto, los que cuidando su propio interés se dieron ante el mundo y se dejaron engañar. Oh Señor, permítenos que nosotros más que nunca podamos entender que poner la vista, la mirada y buscar las cosas de arriba no es un asunto ligero, sino que es algo sumamente importante, Señor, sumamente crucial, oh Dios, para la extensión de tu evangelio, y que también va a demostrar qué tan obediente y qué tanto te amamos, Padre. Gracias, Señor. Te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.